Muy bien, mis hermanos amados, vamos a estudiar ahora lo que tiene que ver con la autoridad de los pastores. La autoridad de los pastores. Quiero hacer algunos comentarios preliminares y luego comenzar a probar esto con el Nuevo Testamento, que realmente es una parte muy importante. A manera de introducción, quiero decir lo siguiente, mis hermanos. Muchas personas se sienten atrapadas hacia vamos a decir, la institucionalidad del catolicismo romano, la visión institucional del anglicanismo, y por el hecho de ver la autoridad en la iglesia de una manera tan imponente a través de una institución, tristemente muchos han regresado de una visión como creemos que el Nuevo Testamento lo enseña, hacia una visión completamente institucional que no creo que tienen manera de defenderlo bíblicamente. Sin embargo, la realidad de este poder o esta autoridad es algo que seduce porque uno quiere ser parte de algo que es más grande, de algo que es glorioso, de algo que tiene una historia, una trayectoria. Y entonces, este tema de la autoridad es una parte muy importante en nuestro estudio. Porque por más paradójico que pudiera ser o por más difícil de entender, hermanos, al Señor del cielo le plació que su casa se hiciera entre hombres imperfectos como nosotros, que su autoridad se manifestara aún en un lugar muy pequeño de la tierra, en donde un pueblo se reúne a adorar al Señor y donde el Señor ha prometido que su presencia está en medio de ellos. Así es como el Señor le ha placido mostrar su autoridad. Es pequeño, ciertamente, no tiene una construcción o una institución grande, pero es lo que el Señor ha llamado y ha establecido, y lo ha hecho a través de la vida de la iglesia como un todo, y dentro de ella a los ancianos, los cuales verdaderamente tienen autoridad. En esta lección yo quiero introducirme al tema de la autoridad de los pastores, en primer lugar mostrando que la Biblia enseña, el Nuevo Testamento enseña que los pastores tienen verdadera autoridad. ¿Y por qué es importante mencionar esto? Porque hay mucho de lo que se dice con respecto al tema de la iglesia tiene el poder y la autoridad pastoral es desvirtuada, como si no creyéramos en la autoridad que tienen los pastores. Hermanos, según el Nuevo Testamento, los pastores tienen verdadera autoridad. Y vamos a tratar de probarlo mirando 3 versículos bíblicos que son sumamente importantes y que pueden traernos luz con respecto a este tema. El primero de ellos es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Quiero que abras conmigo Hebreos capítulo 13, versículo 17, y que puedas considerar conmigo lo que está en este versículo, en donde encontramos 3 características o 3 cosas, 3 pruebas de que realmente los ancianos tienen verdadera autoridad. Mira en primer lugar el versículo 17, cómo empieza. Voy a leerlo todo y luego vamos a pedir al Señor que nos ayude en nuestro entendimiento. Dice en el versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Oremos al Señor y pidamos su ayuda en esta lección. Amado Señor, gracias por permitirnos estar juntos y gracias por todo lo que hemos visto hasta aquí. Ayúdanos ahora a poder mirar con claridad la autoridad de los pastores para que podamos descubrir, volver a pensar en esta autoridad real que les has dado y de la cual el Nuevo Testamento nos da tanta evidencia. Te pido tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 17 de Hebreos 13 nosotros tenemos 3 argumentos bien importantes que nos muestran la autoridad de los pastores. En primer lugar está la primera frase que aparece aquí diciendo: obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Hermanos,
La palabra obedecer a vuestros pastores o esta frase tiene que ver con el hecho de una frase que denota la autoridad que ellos tienen. ¿A quién se debe obedecer? Aquellos que están en autoridad. ¿Qué se dice de los hijos con respecto a los padres? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. La palabra obedeced evoca el principio de autoridad. Tú obedeces a aquello que tiene autoridad sobre ti. Y en este texto, así es como empieza mostrando cuál es la relación o la forma bíblica en la que tienen que relacionarse las ovejas con sus pastores. Obedeced. El segundo argumento está en la frase siguiente, que juega con esto de una manera confirmando y afirmando de una manera más profunda lo que está diciendo. Y sujetaos a ellos. La obediencia tiene que ver con someterse a lo que ellos están determinando, a su autoridad. Sujetarse tiene que ver con poner la vida de una manera voluntaria debajo de ellos, debajo de su cuidado, debajo de la autoridad que ellos tienen. Así que obedeced y sujetaos son dos palabras muy importantes en las que nosotros podemos ver la autoridad que ellos tienen. Pero luego tienes esta frase que es muy importante también. Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos han recibido una responsabilidad de parte de Dios como administradores, y al ser administradores, ellos tienen una autoridad, y con esa autoridad ellos van a tener que un día rendir cuentas al Señor por lo que hicieron. Nota, como quienes han de dar cuentas. Como quienes han de dar cuentas. La última frase de este versículo es algo que realmente llama mucho la atención y que creo que es sumamente importante. Dice, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La pregunta es, ¿qué quiere decir esa frase? Eso no sería provechoso para vosotros. Quiero que pienses, si tú tienes a alguien que se le ha dado un cargo y una responsabilidad, vamos a imaginarnos en un ejemplo muy pequeño y básico, a uno de los hijos de la casa, el mayor, queda a cargo de los hermanos cuando los papás salen. Y entonces este hijo, vamos a suponer que hizo todas las cosas bien en esa guía. Cuando llega el papá, le conviene a los hermanos menores que él tenga un buen reporte que dar, porque él es el que va a dar reporte de lo que sucedió. Y entonces le dice el Señor a los pastores por medio del autor a los Hebreos, permite que esas cuentas que van a rendir los pastores por ti, las hagan con alegría y no quejándose, porque su queja no sería provechosa para ti. Eso te muestra que tienen una autoridad verdadera, una autoridad que es dada por el Señor, una autoridad que el Señor respalda, como toda la autoridad que ha sido dada en la tierra de una manera apropiada. El Señor respalda esa autoridad cuando está dentro de los límites y los principios que Dios mismo ha dado. Dice que cuando ellos rindan reporte de ti, lo hagan con alegría y no quejándose. Que puedan decir de las ovejas, Señor, luchamos muchas veces, se tropezó muchas veces, no hizo las cosas bien muchas veces, pero tenía un corazón sensible. Cada vez que lo reprendí, se arrepentía y volvía a ti. Y fue una lucha, pero aquí está, te lo traigo delante de tu presencia. Eso es lo que los pastores un día vamos a tener que hacer. Y en esa entrega, por decir así, de esa responsabilidad que hemos recibido, nuestro veredicto, nuestro planteamiento es algo que es hecho delante de Dios y que Dios lo escucha. Y por eso las ovejas deben permitir que los pastores den un reporte con alegría y no quejándose. Todo eso demuestra verdadera autoridad. Hermanos, los pastores no son un voto más en la congregación. Los pastores no son simplemente un miembro más que levanta la mano. Qué pena, pastor, aquí somos 50 y usted solo uno.
Así no funciona en una iglesia bíblica en donde entendemos la autoridad de los pastores. Esta autoridad es una autoridad legítima, dada por Dios, una autoridad verdadera que tiene que ser respetada. Quiero que consideres conmigo otro texto de la Escritura que es ciertamente un texto que muestra esta misma verdad. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17. Es un texto muy importante en nuestra teología pastoral, es un texto clave, pero es un texto que muestra la autoridad que tienen los pastores. 1 Timoteo 5, 17. Dice el texto: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Mis hermanos, esta frase presupone que todos los ancianos gobiernan, pero que hay algunos que lo hacen de una manera sobresaliente. Los ancianos que gobiernan bien, esos sean tenidos de doble honor. Todos deben gobernar, todos tienen esa responsabilidad. Y la palabra gobierno es una palabra muy importante. Ejercen una autoridad dada por Cristo, una autoridad verdadera, una autoridad en la cual ponen en orden la casa de Dios. Ellos son llamados a gobernar. Pero esto sin duda trae a nuestra mente lo que recordamos del capítulo 3. Capítulo 3, versículo 4 y 5 de 1 Timoteo, donde se vuelve a hablar del gobierno de los pastores, pero ahora Pablo lo hace en forma de un requisito. El requisito para ser un pastor es, dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hermanos, el hecho de que él gobierne bien su casa es o se cumple el principio del que es fiel en lo poco puede ser fiel en lo que es mucho. El que es fiel en aquella iglesia chiquita que Dios le dio, que tiene poquitos miembros que son su esposa y sus hijos, si él puede gobernar bien ese hogar, llevando las cosas en un orden correcto, sujetando a sus hijos, aun cuando sean inconversos, los sujeta a su autoridad como un papá fiel, como alguien que gobierna ese hogar. Si lo puede hacer bien en su casa, que es su iglesia chiquita, entonces ese hombre va a poder hacerlo bien al cuidar de la iglesia de Dios. Si no puede cuidar su casa, no puede cuidar la iglesia del Señor. ¿Qué significa eso? Que el rasgo de carácter que se espera de un hombre que va a ser pastor es un hombre que muestre los rasgos de alguien que sabe gobernar. ¿Sabes por qué? Porque gobierno es parte del ministerio de un pastor. Gobierno y ejercer autoridad es parte del ministerio de un pastor. Así que nosotros no tenemos dudas con respecto a qué significa o cuál es la implicación clara del hecho de que se pidan estas cosas de este hombre, que se diga que quien lo hace bien es digno de doble honor. Y lo que hemos visto en Hebreos cuando se habla del hecho de tener que obedecer, sujetarse y que ellos van a rendir cuentas y que más te conviene que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque su autoridad es una autoridad real. Hermanos, nosotros respetamos esa autoridad. Sin embargo, esa autoridad, al ser una autoridad delegada, dada por el Señor, es una autoridad que tiene limitaciones. Es una autoridad que no está condicionada a simplemente su figura o su lugar. Está condicionado a lo que el Señor mismo le dio. Así como la iglesia recibió libertades para poder honrar y cumplir lo que Cristo ha mandado, los pastores reciben autoridad para poder cumplir lo que Cristo les ha mandado. Y por eso esa autoridad está definida. Esa autoridad no se puede traspasar de los límites que esa autoridad tiene. Quiero que veas conmigo un pasaje que es muy importante en nuestra teología pastoral, que es 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Dice, empezando en el versículo 1, en 1 de Pedro capítulo 5,
Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Nota, está escribiendo una exhortación a los pastores. Como ya lo notamos el día de ayer, Pedro se hace parte de ellos y dice que él es un pastor o un anciano juntamente con ellos. Y aquí empiezan la lista de exhortaciones que hace hasta el versículo 3. Dice el versículo 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros. Pastoread. Aquí aparece la palabra pastor en forma de verbo, que es la idea de cumplir con todas las cosas que un pastor debe hacer por sus ovejas. Eso es cuidar, supervisar, alimentar, restaurar. Así que pastoread el rebaño de Dios, pero luego dice velando por él, velando por él. Y esta palabra velando tiene que ver precisamente con la idea de alguien que está prestando atención, que está mirando, no de una manera dispersa, sino como cuando tú estás buscando algo, como cuando tú estás poniendo todos tus ojos y tu atención en algo particular que tú quieres cumplir. Es como cuando te dicen, cuídame a mi hijo que se está bañando en el mar, ya regreso. Yo espero que si tú eres un adulto responsable, e inmediatamente cualquier otra cosa que estés haciendo la dejas de hacer y tus ojos se ponen inmediatamente en esa criatura. Y te pones cerca y estás listo para correr y ya te imaginaste ahí la película de Baywatch tratando de correr y salvarlo como sea. Pero piensa en esto. Eso es velar, es una disposición, es una actitud de tener que mirar con el propósito de entender, de conocer, de saber cómo está el estado, cómo está la condición en la que está ese rebaño. Pero luego añade, no por obligación. Hermanos, este es un principio importante en nuestra teología pastoral. El que anhela el obispado, buena cosa desea. Una de las cosas que tiene que ser evaluada cuando alguien está siendo considerado para el ministerio tiene que ver con su llamamiento, porque no es una obligación lo que uno hace en el ministerio pastoral si quiere sobrevivir, si quiere dar cuentas al Señor con alegría, por lo menos algunas de ellas, si quiere llegar muchos años después y decir, Señor, te amo y te agradezco por este trabajo que me diste para hacer. No todos lo tienen, pero tienes que saber algo, es precioso, es algo que motiva el alma, pero cuando lo tienes y el Señor te lo da, se convierte en una responsabilidad que tienes que cumplir con alegría, no por obligación, no como si estuvieras allí de manera forzada, como si estuvieras allí obligado a estar en un lugar donde no quieres estar, sino con esa disposición, con esa forma voluntariamente que aparece en la siguiente frase, voluntariamente, y luego añade, como quiere Dios. Dios quiere eso de su pueblo y quiere eso de los hombres que Él ha capacitado para que puedan cuidar a su pueblo. Hermanos, permítanme tomar 2 minutos aquí para poder hablar simplemente de este aspecto del llamado. Estos días, desde el martes, miércoles y jueves, nos reunimos con algunos candidatos al ministerio de nuestra iglesia para poder leer discursos a mis estudiantes de Charles Spurgeon. Siempre volvemos a las lecturas clásicas. Y entonces comenzamos entre risas y exhortaciones y lágrimas. Leímos lo que él va diciendo sobre diferentes aspectos. Y en uno de sus discursos él habla sobre el llamamiento. Lo leímos hace algunas semanas. Y en el llamamiento él expresa la idea de que a veces las personas están confundidas esperando cosas extraordinarias en un periodo ordinario. Sí, pero es que él recibió un llamamiento de esta manera, una confirmación de esta otra forma, una manera de esta otra manera tan increíble. Sí, pero ellos eran profetas, apóstoles. A los hombres ordinarios, en un ministerio ordinario,
el Señor nos llama de una forma ordinaria. Y esa forma ordinaria no deja de ser increíble, sobrenatural, pero es ordinaria. Es ordinaria a través de la enseñanza de la palabra, a través de la enseñanza del oficio pastoral, a través de recordar qué significa ser un pastor y cuáles son sus responsabilidades. Con los estudiantes de la escuela pastoral el año pasado leímos toda la sección de Charles Bridges en su libro El Ministro o el Ministerio Cristiano. Y él tiene toda una sección antes de hablar del llamamiento para explicarte que hay causas por las que a veces Dios no bendice el ministerio. Y cuando uno lee eso, uno diría, oye, tú me estás bajando la clientela a través de ese tipo de mensajes. Y eso es lo que intencionalmente él quería hacer. Si Dios te llamó, me gozo contigo. Si Dios te quiere como pastor, me gozo contigo. Hablemos de lo que significa ser pastor. Y entonces Charles Bridges comienza a decir, a veces Dios no quiere bendecir el ministerio. Y igual el hombre de Dios es llamado a tener que perseverar haciendo lo que tiene que hacer, aunque Dios no bendiga su ministerio. A veces te vas a dar cuenta de tus propios pecados. A veces te vas a dar cuenta de los pecados de tu propia familia, de tu propia iglesia. Te vas a dar cuenta de tus incapacidades. A veces estás sembrando y vas a recibir lo contrario en vez de recibir lo que estás sembrando. ¿Estás dispuesto a seguirlo haciendo a pesar de eso? ¿Estás dispuesto a saber que la gente no siempre te paga como uno esperaría? ¿Estás dispuesto a saber que este oficio no trae glorias en la tierra, que no hay grandes beneficios económicos en esta tierra? ¿Estás dispuesto? Porque va a haber conflictos. Porque incluso a veces el mismo Dios no quiere bendecir lo que haces, porque esa es su voluntad y no hay nadie que le diga qué haces. Porque a veces nos pone para poder mostrar que Él es fiel, a pesar de que nadie venga al arrepentimiento o no mucha gente lo haga. Todo eso son recordatorios que uno tiene que tener en mente cuando se dice quiero ser pastor. Porque ser pastor tiene que estar conectado a entiendo lo que significa este oficio y a pesar de eso no puedo dedicarme a otra cosa. Mi corazón no puede simplemente dedicarse a vivir de otra manera. Hay un fuego que me quema profundamente que no se puede apagar con nada. El ministerio pastoral requiere de hombres que hagan su trabajo velando por el rebaño, pero no por obligación, sino voluntariamente. Luego, él dice, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Eso otra vez ataca las fibras más íntimas del alma. Porque les digo una cosa, nuestro corazón es tan perverso que a veces pudiéramos servir a Dios para nuestros propios fines. Y utilizamos a las personas, los ministerios, los escenarios, los púlpitos, para poder representarnos a nosotros mismos. Y mientras algunos alaban al Señor diciendo, qué bueno, mira el ministerio que se hizo, nuestra conciencia sabe exactamente las intenciones y la forma en la que lo hicimos. Y aquí está cuidando de algo que es bien importante, que Pablo se lo repite a Timoteo también. Guarda una limpia conciencia. Porque si pierdes esa limpia conciencia, el ministerio lo estás haciendo no con un sincero deseo, no con esa transparencia que implica el ministerio. Lo estás haciendo para ti, lo estás haciendo por ganancias deshonestas, lo estás haciendo, que eso no es solamente dinero, ganancias deshonestas a un lugar por una motivación equivocada. Tampoco, y esto es lo que quiero referir de manera muy puntual, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino mostrando ser ejemplos del rebaño. Mis hermanos, cuando hay autoridad, ¿cuál es el peligro que nosotros siempre corremos? Ejercer la autoridad de una manera incorrecta o abusar de la autoridad que se nos dio.
Muchas personas de una manera muy pragmática rechazan cualquier concepto o cualquier intención de pensar que los pastores tienen autoridad y prefieren simplemente negar esa autoridad porque dicen es que tú no sabes lo que sufrí, tú no sabes lo que tuve que vivir, tú no sabes cómo fue esto en mi propia vida. Yo no creo que ningún hombre debe tener autoridad, aquí todos somos iguales. Y ese tipo de reacción se entiende, no es bíblica, pero se entiende. Sin embargo, es nuestro deber mostrar que esa forma de autoridad, esa forma de gobierno, es la de un siervo, no la de un señor que se enseñorea de las ovejas que el Señor le dio. Es la de un siervo que se gana a las ovejas con su ejemplo. Es un siervo que modela para ese rebaño, de manera que todos quieren vivir como ese pastor, porque dicen, la forma en la que vive, la forma en la que habla, es una manera consistente. Y eso hace que sea como una especie de imán que atrae a esos hijos de Dios a querer amar y estar bajo un ministerio así. De la misma manera, no hay nada que repela más que la actitud de un hipócrita. ¿Quién puede someterse a un hipócrita? ¿Quién puede con limpia conciencia decir, a mí no me importa, él dice eso, pero está bien, yo igual lo sigo, yo no le hago caso? ¿Quién podría pensar que ese es el fin de la vida o del ministerio? Por lo tanto, esto es un gran desafío. Hay una verdadera autoridad, pero no para ejercer señorío. El que ejerce señorío se olvida que lo que tiene no es suyo, sino que le fue confiado, le fue dado por el Señor. El Señor los puso en su mano para que Él pudiera hacer con ellos lo que el Señor le ha mandado. Hace unos meses tuve el privilegio de estar en la ciudad de Medellín en una ordenación pastoral y prediqué sobre Jeremías capítulo 3 versículo 15, donde es una preciosa verdad y cumplimiento en el nuevo pacto las palabras del Señor cuando dice, y os daré pastores conforme a mi corazón, para que les enseñen y los guíen con todo conocimiento y sabiduría. Esa expresión, pastores conforme a mi corazón, una manera, creo, clara, importante de entenderlo es que algo conforme al corazón de Dios significa algo que puede representar lo que Dios hace, lo que Dios quiere mostrar de una manera apropiada. Y cuando se habla de pastores conforme a su corazón, son pastores que puedan mostrar en un lenguaje y forma humano ese amor eterno que Dios tiene por su pueblo y lo representan de la mejor manera humanamente posible. Pastores conforme a su corazón son hombres que aman a las ovejas como Cristo, reflejando pobremente lo que Cristo hace por ellas y cómo las ama. Las restaura como Cristo lo haría, de una manera superior, inmensa, incomparable. Pero hay un reflejo allí. Ama como Cristo lo haría, restaura como Cristo lo haría, ayuda como Cristo lo haría, las contempla como Cristo lo haría. Y por eso es conforme a su corazón, porque refleja esa intención divina, gloriosa del bien de su pueblo. Y por eso les dio pastores. En el contexto de ese pasaje de Jeremías, lo único que hay es calamidad. El pueblo se ha perdido, se ha prostituido, según el capítulo 2, y el Señor vuelve a repetir, pero en aquel día los voy a traer de donde estaban, los voy a restaurar y les voy a dar pastores. ¿Sabes por qué? Porque eso es exactamente lo que no tenían. Eran un pueblo como ovejas sin pastor, golpeando por todos lados. No había quien los guiara, y Dios muestra su misericordia, recordándoles que un día se cumpliría las preciosas palabras del nuevo pacto en la vida de ese pueblo, que es el verdadero pueblo de Dios. Y ese día ha llegado y nosotros disfrutamos de esos hombres. Y Dios nos da todas las credenciales para que podamos identificar a esos hombres. Y estas son parte de esas credenciales. No es alguien que se enseñorea o que trata de ejercer un señorío perverso sobre ellas, sino alguien que vive modelando delante de ellas, usando la autoridad, pero no para su fin, no para su bien, sino para el bien de estas ovejas.
y entiende que su propósito, su lugar, el lugar que ocupa es representando y mostrando lo que el Señor quiere por ese pueblo. Esas ovejas nos han sido confiadas, han sido puestas en nuestra mano para poder tratarlas y cuidarlas como el Señor quiere. Hermanos, el versículo 4 termina con estas palabras: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Nosotros vivimos reflejando a aquel que es el pastor de los pastores. Nosotros vivimos a la luz de esa realidad, tratando de mostrar eso en el corazón y el alma de todos aquellos que están a nuestro cargo. Por eso, mis hermanos, un pastor no puede abusar de su autoridad. Un pastor no puede traspasar los linderos de donde Dios lo puso como autoridad. ¿Y en qué cosas lo puso como autoridad? En la casa de Dios, para regir las cosas que tienen que ver con la casa de Dios, para poder ver que se cumpla de manera correcta y que ese funcionamiento que la iglesia había de tener, según Mateo 16 que veíamos ayer, los pastores aseguran ese funcionamiento a través de tener la casa de Dios en orden. La casa de Dios en orden significa una membresía actualizada y real. Significa procesos de disciplina que se hacen con el bien para hacerle bien a esas ovejas. Significa resolviendo los asuntos que podrían traerle daño a la iglesia, anticipándose a cosas que pudieran traer desorden en la casa de Dios. Por eso es un administrador, tiene que cuidar que todo en esta casa funcione como el rey ha mandado. Y por eso Dios le dio autoridad, pero es para eso. Es un ministerio de servicio, de quebrantamiento, de humillación, de poder guiar al pueblo y al mismo tiempo ser el siervo de ese pueblo. Es ser el pastor que va guiando con el camino y al mismo tiempo ir detrás, arreando y moviendo a esas ovejas para que puedan cumplir con la meta por la cual el Señor las salvó. La autoridad de los pastores es un regalo de Dios para su iglesia. Y así es como tenemos que mirarlo. Y esa autoridad tiene sin duda límites bien establecidos que el Señor mismo trazó. Quiero terminar esta lección hablando de las tres esferas de autoridad que nosotros conocemos, que entendemos en nuestra teología, y que es importante entender la independencia de esas esferas y al mismo tiempo saber que hay una interacción verdadera entre esas esferas. Esto es simplemente una explicación más que teológica, práctica, pero quiero que podamos mirarla con precisión. Hay tres esferas que nosotros podríamos hablar en la tierra. Está el gobierno civil, está la familia y está la iglesia. Hay momentos en donde estas esferas interactúan, ciertamente, quizás graficarlas algo así ayudaría, y hay puntos donde interactúan, pero son esferas que se mantienen independientes y donde la una no puede interferir sobre la otra para simplemente romper el orden que Dios estableció. Esto es muy bautista y muy congregacional, porque en la visión que había en el tiempo de la Reforma, sobre todo en la Confesión de Westminster, cuando se hizo al principio, lo que había era una unión de estas esferas que hacía que se perdiera un poco la claridad de cómo funcionaba el reino de Dios en la tierra a través de esa manera de autoridad. Así que la iglesia y el Estado se unen y entonces el Estado puede castigar las faltas que se hacen contra la doctrina, y por eso había pena de muerte por la herejía, y ustedes saben todo ese tema. Pero hoy la pregunta es, ¿cómo podemos entender que interactúan estas cosas? El gobierno civil tiene un campo en donde el gobierno tiene que regirse y tiene la autoridad que Dios le dio. Ese campo es la parte del gobierno civil, y esa parte de gobierno tiene responsabilidades bien marcadas.
Ellos tienen que establecer principios de justicia a través del cual, por eso recibieron la espada, dice Pablo en Romanos 13, para poder castigar a los que hacen mal y para poder animar e incentivar a los que hacen bien. El gobierno tiene la responsabilidad de poner un piso sólido sobre el cual la vida de los ciudadanos pueda desarrollarse, la vida de las familias pueda desarrollarse y la vida de la iglesia pueda desarrollarse. Esa es su función. Eso es lo que Dios le llamó a hacer. Y en esa función ellos tienen que ser honrados completamente. Por eso nosotros, decían nuestros padres bautistas particulares, tenemos que ser los mejores ciudadanos que hay en esta nación. Nosotros estaba mirando un video hace un momento donde dice, cuando eres un buen cristiano pero mal ciudadano. Están en medio de las canciones y todos ahí con los ojos cerrados, medios en trance, y de pronto en el micrófono se escucha una voz que dice, hermanos, todos los que no parquearon sobre la línea amarilla salgan, que ahorita hay una... Y en medio de todo eso, todo sale para poder ir a buscar sus carros. Y uno dice, espera, aquí hay algo que es gracioso, pero es absurdo. Un buen ciudadano, o mejor dicho, un buen cristiano, necesariamente debe ser un buen ciudadano. Porque no pensamos que nuestra vida se divide de alguna forma en donde yo no honro al gobierno civil o no hago lo que es legítimo en ese gobierno civil, pero sí puedo honrar a Dios o sí puedo honrar en mi casa. Yo no puedo pensar que soy un buen papá si estoy haciendo algo que va en contra de lo que el gobierno civil establece. Si eres un ladrón, si estás robando a otros para poderle dar la comida a tu familia, no puedes pensar que esa esfera no se afecta por quebrantar la otra. Y entonces, en medio de esa interacción, nosotros encontramos la iglesia. En la iglesia, la autoridad que Dios ha puesto ciertamente es la autoridad pastoral. Hemos dicho que las llaves del reino se accionan en la libertad de los miembros y la autoridad de los pastores. Pero estamos hablando de que en esa esfera la iglesia mantiene esa autoridad, pero a quien reconocemos dentro de esa conexión en la autoridad es a los pastores. Y ellos tienen una verdadera autoridad para reprender, para corregir, para llamar al arrepentimiento, para llamar a la acción, para convocar al pueblo de Dios, para poder decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no se tiene que hacer, porque Cristo lo manda. Y eso es parte de su lineamiento y en donde ejerce su autoridad. Pero ¿qué pasa cuando un pastor cruza los límites, sobre todo en nuestra realidad, hacia la familia? Un pastor tiene que respetar el derecho legítimo que tiene un padre de ser padre sobre su casa y las decisiones que como padre tiene que tomar. Cuando esas decisiones son pecaminosas, entonces eso es otra cosa, y allí es donde entonces interactuamos como hermanos, corrigiendo a un hermano que está pecando. Pero yo no puedo interferir o meterme en esa relación para poder decir en qué colegio tienen que estudiar los hijos, o si los hijos tienen que hacer todo homeschooling, o si tienen que vivir de tal manera o hacer esto o comer este tipo de comida. Hermanos, hay una línea de respeto y de consideración hacia la familia que tiene que ser guardada. En todo mi peregrinaje en los Estados Unidos me he dado cuenta que hay dos culturas bien marcadas en el tema de gobierno que afecta el hecho de tener esa cultura americana, tener nuestra cultura latinoamericana. El americano, mientras más distante en meterse en esas cosas, mucho mejor. Él nunca te va a decir mucho, ni te va a contrarrestar mucho, porque se va a mantener una distancia. El problema o la deficiencia con eso es que a veces podrías estar pecando y ellos, para no invadir la privacidad de nadie, no te marcan, no se meten en tu vida y no te corrigen. Aquí es lo opuesto. Aquí nosotros tenemos una actitud en la que nos metemos tanto, de una manera tan incorrecta, que llegamos a opinar sobre cosas que no son opiniones que los pastores debemos dar, a menos que nos busquen para consejo. Y eso es algo que a veces uno piensa, no, pero es que si yo soy pastor tienes que escuchar lo que te digo porque Cristo habla a través de mí en lo que Cristo dice.
No por ser un pastor lo que dices es la palabra final. En lo que Cristo ordena, eso es lo que hay que hacer y tú ejerces la autoridad y se te tiene que respetar porque tienes esa autoridad. Pero no puedes simplemente por tener esa autoridad pretender que todo lo que digas tiene la misma autoridad. Piensa en aquel hombre que va llevando un mensaje del rey hacia un pueblo, en una monarquía. Sale del palacio y va con los caballos del rey, con la caballería, y llega al lugar y se toca trompeta y todos salen como si fueran a escuchar al rey, ¿sí o no? Y se paran alrededor y él toma eso y lo abre y comienza a leerlo. El rey dice tal cosa, tal cosa. Si alguien se atreve a atacar a ese hombre, es declararle la guerra al rey, ¿sí o no? Porque ese hombre está actuando en una autoridad que le ha sido dada. Pero ese hombre solo puede ejercer esa autoridad cuando está delimitado por lo que tiene que hacer. Ese hombre no puede pararse en la plaza y decir, el rey dice, ¿saben qué? Yo les voy a decir mejor algo, no me pareció muy bien como el rey lo dijo, así que les voy a decir otra cosa. No puede hacer eso sin pisotear la autoridad que ha recibido y burlarse de aquel que la recibió. Y lo mismo pasa con el ministerio pastoral. Los pastores no tenemos una autoridad infinita, absoluta, incuestionable. Me he encontrado con hombres que dicen, o hermanos vienen lastimados diciendo, es que mi pastor decía que si él hablaba es como si Cristo mismo estuviera diciéndome. Que yo tenía que escuchar lo que él me decía, porque eso venía con la autoridad del pastor y tienes que escuchar a tu pastor. Hermanos, eso es tan distante al cuadro que nosotros tenemos en Primera de Pedro, capítulo 5. No, no es por la fuerza, no es con violencia, no es como teniendo señorío y haciéndote dueño de ellos, sino siendo ejemplo. Es más difícil ganártelos a través de argumentos, razonamientos y formas que simplemente por la fuerza y por los gritos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace un momento en una de las preguntas? Hay cosas que los pastores pueden determinar, sí, cuando se convoca al pueblo de Dios, pero tiene que haber una sensibilidad para poder hacerlo con sabiduría. Y por eso los pastores, aunque tienen autoridad, caminan y gobiernan no como enseñoreándose, sino como gente humilde que sirve, que guía con autoridad. Es alguien que para poder tomar decisiones escucha el consejo. Hermanos, los pastores debemos aprender a escuchar a la iglesia y debemos aprender a ser sensibles ante ciertas cosas. A veces uno tiene la idea de lo que cree que una iglesia debería ya ser y no tiene el cuadro verdadero de lo que la iglesia es. Y uno podría hacerle mucho daño a la iglesia exigiendo y poniendo sobre esa iglesia algo que Dios no se lo está mandando. Pero nosotros lo hacemos, lo forzamos, lo intentamos de una manera que no es sana. Y por eso esta autoridad tiene que estar limitada. Creo que en los últimos años hemos visto, siempre ha habido, pero quizás por las redes sociales ahora es mucho más abundante el conocimiento de acusaciones de abuso pastoral en la autoridad. Hombres manteniendo a todos bajo un puño duro, bajo los gritos. He tenido que aconsejar a gente que dice, mi pastor no se puede hablar con él, tira la silla cuando se pone bravo y se va. Entonces, oye, pero nadie le puede decir nada. Y mi pastor grita y nos dice esto y aquello y después viene y dice, ya, perdóname si te ofendí con algo, pero no hay nadie que lo pare. Es como si no dijera que no debe ser iracundo o irascible o un hombre dueño de sí mismo. Es como si eso no fuera una cualificación. Hermanos, no solamente el adulterio descalifica, también el hecho de hacer las cosas con una doble intención. También el hecho de movernos de una manera incorrecta, secretamente. También el hecho de usar la fuerza y abusar de los hermanos a través de una violencia que no es santa.
creemos en autoridad, pero no creemos en una autoridad como la de Cristo en la tierra, como si fuera un papa. Creemos en una autoridad derivada, que es verdadera autoridad, que debe ser honrada, pero que está completamente limitada a lo que Cristo ha ordenado. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a terminar aquí nuestra lección. Estamos entrando a la última lección del día, en donde vamos a mirar específicamente en qué cosas podemos nosotros proyectar o entender la autoridad de los pastores. Y estamos comenzando a formar ya nuestro cuadro completo. Hemos visto las libertades, pero ahora tenemos que sentarnos a pensar en qué el pastor tiene autoridad para que de esa manera se pueda llevar a cabo las actividades de la iglesia. Muy bien, con eso terminamos la lección.